Cuando dos buzos comerciales planean una inspección de una represa hidroeléctrica dañada, esperan entrar y salir en solo 15 minutos. A pesar de un plan de preparación riguroso, un error increíble tiene consecuencias mortales. Este es el colapso fatal del accidente en el lago Oliver. El 27 de octubre de 2020 comenzó como un día de trabajo rutinario para Eric Herbert y Alex Paxton. Eran buzos comerciales del Glen Industrial Group, y el trabajo de hoy fue una verificación rápida de la represa Lago Oliver, en Colón, Georgia. La empresa para la que trabajaban tenía el contrato para realizar el mantenimiento de los sistemas submarinos. La represa era operada por Georgia Power y tenía sus propios empleados en el lugar gestionando las operaciones. Esta era una represa hidroeléctrica que produce energía a partir del flujo controlado de agua a través de ella. La corriente en una de las compuertas de control no estaba funcionando correctamente. Eric y Alex debían echar un vistazo a lo que exactamente estaba roto, para que se pudiera hacer un plan formal para las reparaciones. Con más de una década de experiencia, estaban muy cómodos con los procedimientos involucrados en tal inmersión. Aunque estaban confiados, la planificación es bastante seria y metódica. Uno de los mayores riesgos para los buzos comerciales es la presión diferencial o fuentes de energía en el agua. Esto incluiría válvulas abiertas, agua en movimiento o áreas donde la presión es diferente entre las cámaras. Esa diferencia de presión puede succionar a un buzo hacia un agujero o contra una reja con fuerza mortal. Debido a este riesgo, el esfuerzo más importante antes de la inmersión era identificar las fuentes potenciales de energía en una instalación. Eran generalmente enumeradas una por una en una lista de verificación. La rutina extensa previa al buceo sería para la instalación bloquear y etiquetar todas estas fuentes de energía. Lockout, tagout o lodo exigiría que cada válvula o interruptor fuera bloqueado en la posición cerrada y etiquetado con una etiqueta que advirtiera a los demás que no tocaran hasta que el lodo fuera removido. Este procedimiento es esencial para proteger a cualquier persona en el agua. La lista de verificación del lodo es firmada por dos empleados de la represa y luego validada por la empresa de buceo responsable del mantenimiento. En este día, el lodo fue completado por los empleados de la represa Lago Oliver y cada elemento de la lista fue verificado 2 veces y etiquetado para mantenimiento. Eric y Alex estaban listos para comenzar a trabajar, pero antes de entrar en la represa, realizaron su propia última verificación para detectar cualquier presión diferencial. Estaban al tanto de la ubicación de las compuertas y de la válvula de desagüe que figuraba en la lista de verificación de lodo. Lanzaron el medidor al agua para confirmar que no había movimiento en el agua en esos lugares. Todo parecía bien, entonces se posicionaron sobre la puerta 3 y se prepararon para entrar en el interior de la represa. Eric era el supervisor de su turno, pero se ofreció para ir allí y verificar la corriente él mismo. Él sabía que las reparaciones adelante exigirían muchos buceos, así que se ofreció para ir allí en lugar de su compañero de buceo. Alex le hizo una señal y dijo que saltaría para ver qué estaba sucediendo. El área en la que estaban entrando era una cámara llena de agua, donde se encontraban las compuertas principales de la represa. Estaba totalmente conectada al cuerpo principal de agua del lago. La puerta del portón sería levantada por una cadena cuando los portones estuvieran abiertos. En posición abierta, el agua fluye a través de la turbina para producir electricidad. Cuando estaba cerrada, la planta no estaba en operación. Este flujo principal de agua se movería a través del conducto forzado hacia las turbinas, donde se produciría electricidad a partir del giro del sistema de turbina. El agua, entonces, desembocaría en la parte más baja del río. Cuando las compuertas se cierren, el tubo de la tubulación forzada se vaciará y será esencialmente una cámara abierta que llevará las turbinas. En este día, tras la conclusión del lodo, la tubería forzada estaba de hecho casi vacía porque todas las compuertas estaban cerradas. Con todo etiquetado, Alex se sintió perfectamente seguro buceando en la estrecha columna de agua. Él comenzó en la parte superior de la corriente y lentamente descendió mientras buscaba cualquier defecto. Él estaba usando una cámara de casco y una luz para registrar lo que pudiera encontrar. Como parte de su equipo de buceo estándar, tenía una luz y una cámara en su casco, comunicaciones con el tender de superficie y un umbilical de aire que le proporcionaba aire continuamente. A medida que descendía la corriente más allá de la marca de 20 pies, todo era rutina y las cosas parecían como se esperaba. La corriente estaba bien, así que continuó deslizándose hacia abajo poco a poco.
Entonces, en un instante aterrador, él estaba completamente consciente del tirón repentino en su cuerpo. Solo tomó un segundo, porque una vez que te atrapa, te atrapa. Su brazo estaba más cerca del agujero y desapareció por el tubo antes de que pudiera intentar cualquier respuesta. Su cuerpo ahora estaba tapando ampliamente el agujero, lo que creó una fuerza aún mayor, donde el agua todavía se estaba moviendo. Con una fuerza violenta de 850 libras de presión, era imposible tirar de su brazo hacia atrás o resistir la fuerza de la columna de agua. Gritó: «¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado!». El brazo de Alex estaba siendo arrastrado hacia dentro de un tubo de 10 pulgadas con una fuerza aplastante. Su cuerpo fue arrastrado con tanta fuerza contra la superficie de la represa que apenas podía expandir el pecho para respirar. Eric inmediatamente comenzó a intentar sacarlo hacia arriba, pero no había cantidad de tirones que pudiera liberar a Alex de esa trampa. Eric y los empleados de la represa estaban tratando de descubrir qué diferencial de presión podría existir para causar tal succión. Todos los lugares de lodo fueron verificados nuevamente, pero estaban desconectados y marcados, como ya se había confirmado varias veces antes de que comenzara la inmersión. Tomó más de 30 minutos descubrir de dónde venía la succión y cerrar la válvula correctamente. Entonces, ¿qué salió mal? Lo que Alex, Eric y hasta algunos empleados de la presa no sabían era que había otra válvula no listada en la lista de verificación del lodo. Este tubo era para desaguar la conducción forzada antes de abrir la compuerta principal. Para evitar esa avasalladora descarga de agua, hay un pequeño tubo de desagüe que permite que volúmenes menores de agua entren en la tubería forzada para llenarla antes de la operación completa de la presa. Este sistema de desagüe, de hecho, tenía 2 entradas posibles de agua. Había una válvula del tipo flapper, similar a la que se encuentra en un inodoro común, y hay una válvula del tipo puerta con una manivela de rueda. Estas 2 válvulas fueron listadas solo una vez, en el formulario de bloqueo. La válvula del tipo flapper fue bloqueada y etiquetada para esta inmersión, pero nadie había girado la rueda de la segunda válvula. Mientras Alex estaba atrapado, tomó algún tiempo para que los empleados accedieran a la rueda para cerrar la válvula y eliminar el diferencial de presión del tubo que estaba succionando a Alex tan violentamente. Esta válvula de cierre estaba localizada debajo de la parte superior de la presa y detrás de una puerta cerrada. A pesar de moverse rápidamente para controlar la presión, tomó casi 30 minutos cerrar la válvula. Parece un pequeño descuido, pero la pequeña abertura de 10 pulgadas era un vórtice devastador en esta cámara de agua. Cuando un gran tubo vacío se conecta a un reservorio entero de agua, hay un increíble diferencial de presión. Este diferencial se llama dP. En matemáticas, el símbolo D significa cambio. La P representa presión. Entonces, cualquier situación de dP en el buceo debe ser cuidadosamente gestionada como uno de los riesgos más mortales en la profesión. El procedimiento Ludo se utiliza para gestionar este riesgo y tener varios pares de aceites en cada fuente potencial de energía, o dP, en el sistema. En este caso, una fuente limitada de 25 pies de agua estaba presionando un tubo de 10 pulgadas de ancho. La única manera de aliviar la presión era cerrar la válvula para aislar el agua del lago del tubo de conducto forzado vacío. Cuando esto se completó, ya era demasiado tarde para Alex. Su cuerpo estaba bajo 850 libras de presión y sus músculos simplemente no podían expandir su pecho para respirar. Después de solo unos minutos, perdió el conocimiento y murió. Tras esta devastadora tragedia, una investigación reveló violaciones de Georgia Power en los procedimientos operativos de la represa. La familia de Alex Paxton demandó a Georgia Power y recibió un acuerdo no divulgado por su muerte injusta. Parece que todos estaban siguiendo los muchos procedimientos y planes para garantizar que no existiera ninguna situación Delta P, pero la lista de verificación principal estaba faltando una válvula esencial. La falta de dibujos proporcionados a la empresa de buceo también fue una gran falla. Después de este incidente, la lista de verificación Ludo fue actualizada para incluir todas las válvulas en la represa. La pérdida de Alex Paxton fue causada por un descuido devastador en un componente esencial de cualquier plan de bloqueo etiquetado. ¿Cómo puedes tener una lista lo suficientemente importante como para ser verificada 3 veces para el cierre, pero no incluir una válvula absolutamente esencial en esa lista? I'm having keep